2:20 de este lunes contábamos que seguimos muy consternados esperando el fallo en la causa Lucio Dupuy, que recordemos tiene imputadas estas dos mujeres, la mamá y su pareja, por lesiones severas que lo llevaron a la muerte, Lucio. Exactamente, homicidio doblemente agravado y abuso sexual, además. De eso están acusados Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, su pareja, Magdalena, mamá biológica de Lucio, porque esto lo marca, ¿sabes qué? Siempre el abuelo. Ramón Dupuy habla de madre biológica, porque separa la cuestión afectiva. Claro. Ella nunca lo quiso. En las últimas horas, ¿sabes qué? Hubo una noticia importante porque Cristian Dupuy, el papá de Lucio, papá de corazón y también biológico, porque el único que lo reclamó, fue papá. Sí. Tuvo una bebé y ahora estamos en instancias, en la recta final del proceso oral que comenzó en diciembre y cuyo veredicto, que va a ser un veredicto condenatorio. Por acá ni siquiera la defensa pidió la absolución, sino que la condenen por otro delito que era el homicidio preterintencional. Se va a conocer el jueves de la semana que viene. Vi una nota de Jorge Monasterki, que es abogado, penalista, especializado en este tema, pidiendo mayor difusión y mayor hincapié en este tema. Jorge, formalmente gracias. No, a ustedes por la invitación. ¿Qué está viviendo de este caso? A mí el caso de este chico Lucio Dupuy me hizo reflexionar y poner un poco en agenda o intentarlo, y gracias al espacio de ustedes se puede, 2, 3 puntos que me llaman la atención. La primero que digo que es un caso de La Pampa y como siempre suele pasar, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no cabe duda que es la capital del país y parece que lo que pasa fuera de acá se silencia. Dios está en todos lados, pero atiende en capital, como quien dice, y lo conocemos bien los que tenemos padres del interior o dicho al revés, del interior para ellos, para con nosotros. Y con mucho orgullo, digo, la gente no conoce el país, un lugar fantástico, pero realmente no tiene la repercusión los casos como estos. Y después lo otro que noto es a ver, no cabe duda que yo estoy a favor de los derechos de la mujer, cabe decirlo. Actué en lo que fue el caso de la Susana Leiva, fue las primeras condenas por femicidio en Argentina, que era la esposa de un portero que la enterró en el no sé si te acordás, Carabajal, hace como 10 años, la primera condena por femicidio, pero no hay que mezclar las cosas. Parece que defender acá a este chiquito o al padre o las denuncias de los hombres es estar en contra de lo que es los derechos de la mujer, y parece que la gente tiene miedo, o algunos jueces tienen miedo. Es decir, acá hubo un montón de signos de alerta que la justicia no oyó. Y te lo dije porque me lo traigo anotado, porque me lo traje para ser preciso. La jueza es Clara Pérez Ballester. Este chiquito en 3 meses fue atendido 5 veces en un hospital con lesiones. El 15 de diciembre del 2020, el 22 de enero del 2021, el 1 de febrero del 2021 y el 23 de febrero del 2021. Siempre con lesiones. Lesiones en manos, brazos, quemaduras, es decir, lesiones ahí vemos notorias. la lesión, mirá, ahí estamos viendo en el ángulo inferior izquierdo de la pantalla ese video que nos estremece a todos, que es Lucio, porque esto lo explicó Ramón, le habían doblado el dedo. Y se lo había doblado la madre. Y así estaban tablillados. Y sin embargo, a las docentes que estaban participando de esa actividad, no les llamó la atención que Lucio fuera así. Pero no es solamente eso. Esas 5 veces tenemos que por lo menos advertir que cuántos médicos no hicieron lo que tenían que hacer, que era denunciar. Porque cuando llega un menor con signos de violencia y un médico que hace guardia se da cuenta en 2 minutos. Es más, cuando ellas son detenidas, la primera versión que dicen es que la habían entrado a robar. Es decir, hubo un montón de advertencias que la justicia, repito, desoyó. Y muchos hombres, repito, no quiere decir estar en contra de las mujeres, pero hay muchos hombres que claman sus derechos ante la justicia y los jueces tienen temor. Debemos decir, ¿es un círculo menor de jueces? Sí, claramente, la mayoría de los jueces trabajan bien. Pero por eso también era importante, hoy el abuelo hablaba con Ziblatt y con Carabajal temprano, y les decía que el presidente lo llamó porque se interiorizaba por el tema de un proyecto de ley, Gustavo, para que pedagógicamente se enseñe a advertir estos síntomas. Pero es la ley Lucio y tiene media sanción de diputados, y se había quejado Ramón porque no estaba entre los temas prioritarios para ser tratados por el Senado en las sesiones extraordinarias.
Y a partir de esa queja que hizo público Ramón, acá hablando con nosotros, Luis, Sí. fue que el presidente lo llamó. Claro. Igual hay que decir que, a ver, porque siempre si no nos llenamos de leyes, no digo bienvenida sea si suma, pero un médico que estaba ahí que Claro. advertía eso, tranquilamente llama al juez de menores y le tienen que sacar hasta por, si está comprobada una lesión y está en riesgo, provisoriamente la tenencia al padre o a la madre, Claro. o en este caso darse al padre. Hay que decir que funciona, muchas veces la gente no anuncia, yo no voy a decir el caso, pero en la capital federal, la semana pasada me tocó actuar asesorando a una gente que en un edificio vio y se animó, porque estaba por las cámaras de seguridad grabado, que agredían a un menor, y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Dirección Tutelar de Menores intervinieron, los llevaron a un hospital público y tomaron las medidas. Bueno, pero ayúdanos con eso. ¿Qué hago si yo me entero de un caso Por eso. que no quiero ser entrometido, pero que Vamos. veo que la seguridad física y moral del menor está... ¿Qué hago? ¿A dónde Bueno, voy? Lo primero que hay que hacer es, uno tiene que tomar la decisión si va a hacer una denuncia pública, es decir, pública me refiero a poner uno su nombre ante la justicia o anónima. Uno anónimamente, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si pone Ministerio Público Fiscal, la página web dice denuncia y puede hacer anónima identificándose o lo podemos hacer online un día y lo mostramos. Es decir, es muy sencillo. Pero ¿y te dan bola? Sí, este caso, como te digo, fueron varias veces, el padre no abría la puerta y allanaron en pleno Capital Federal, O sea, doctor, muy cerca de acá. Usted lo que dice, no hace falta una ley, ya los elementos están. Como la mayoría de los mayores de los casos. A ver, vamos a hablar en estos casos concretos. Lucio tendría que estar con la madre. Si era un chico que había una discusión de quién tenía, cómo unas pericias no detectaron la peligrosidad. Sí, Cómo claro. los médicos que atendieron en 5 ocasiones, como dijimos en 3 meses, no vieron que era peligroso estar con la madre. Claramente hubo Las advertencia. docentes también que lo veían llegar a él lesionado, que lo veían... Nadie hizo nada, entonces también yo quiero ver la responsabilidad penal de estos médicos, ¿eh? Porque siendo menores hay obligación. Y lo de la jueza esta, digámoslo en serio, basta de encubrir a los jueces que hacen mal su trabajo en el interior. Porque eso sí pasa mucho en el interior, mucho más que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro, porque hoy hay un concepto bien distinto. Lo que antes era la patria potestad, ahora la responsabilidad de los padres, termina cuando se pone en riesgo físico, moral a la criatura y el Estado debe intervenir, pero claro, tiene que noticiarse el Tiene Estado. que noticiarse. Vos Alguien le escuch- tiene que decir. Si uno está en su edificio o en una casa y escucha que a un menor le están pegando, digo pegando, hay otro tipo de maltratos, pero para ser bien Sí, claro, claro. tiene que llamar a la policía, no puede ser tan empático. Tiene que tener un poco de conciencia que está en riesgo la vida de un menor. En otros países es hiper normal. Pero- O sea, en Estados Unidos es, el 911 funciona Pero acá muchísimo también, para yo te esto. digo que también muchas veces funciona. Lo que pasa que a veces después el sistema es el que falla. Cuando hablábamos vez pasada del caso Sosa, Sí. también hubo advertencias. Esos chicos se peleaban en Zárate y la justicia no hizo absolutamente nada. Entonces, muchas veces las alarmas están, las leyes están, pero los funcionarios que tienen que tomar... Bueno, pasa la con los resolución- femicidios, doctor, también. Bueno, es que Los femicidios pasa porque acá, en el caso de esta epidemia que son los femicidios, hay advertencia. Lo que pasa es que acá el Estado, me parece, o los jueces, usted corríjame, no tienen los elementos. A Lo ver, si no tienen que llenar... Las cárceles estarían Mira, llenas de potenciales femicidas. No, pero sí se puede hacer. A ver, femicidios, hablando técnicamente, hay una muerte por femicidio cada 30 horas, comprobado, Sí. registrado. Yo presenté 2 proyectos de ley, por ejemplo, uno de ellos para agravar las penas en el caso de cuando se dicta una medida restrictiva y hay un incumplimiento. Porque la realidad es que el que quiere matar, mate. Y esto es tan leve el delito de desobediencia por no cumplir eso, que me parece que es un Total. delito que tiene un agravamiento. La verdad que muere ahí en el Congreso, no es tratado porque no es prioridad. Independientemente de eso, ya que Luis diste esa oportunidad, cuando ven un menor en riesgo, llamen. Creo que es el 102 en la capital. Pero a nivel país mismo está la policía. Sí, Hay que claro. decir, hay Y- que hacer y- la y dar denuncia. Hay que ver qué pasa con esta magistrada. Esta magistrada que no escuchó al padre, que no escuchó al abuelo. ¿Qué pasa con estos médicos? La pregunta es, ¿hay un expediente administrativo? Lo desconozco en La No sé, Pampa. no lo sé. Sobre estos médicos que atendieron al menor, si Total. hicieron la No, no hay denuncia nada. o no la No hay hicieron. Porque la omisión en el caso de un menor que estaba en riesgo y ellos como profesionales podían hacer algo, no se Total. puede permitir. Gracias, Jorge, por venir. Un placer, Un gracias. placer verte siempre. Nos vamos a ir a Mar del Plata. Habitualmente